El 28 de febrero del 2026 pasó algo que en años de ciberseguridad nunca se había visto. En menos de 24 horas, el gobierno de Estados Unidos baneó a una empresa de inteligencia artificial de todos los contratos federales, así como lo hizo. Firmó un acuerdo secreto con su competidor directo y el presidente Trump publicó en redes sociales que esa empresa era enemiga del país. La empresa que el gobierno baneó no era una empresa china, no era rusa, era americana, creada en San Francisco, fundada por ex empleados de la misma empresa que el gobierno eligió. Y la razón por la que la banearon no fue por hacer algo ilegal, fue por negarse a hacer algo que consideraban poco ético. Esa empresa es Anthropic, la que fabrica Cloud, el asistente de inteligencia artificial que muchos de ustedes ya lo usan. La empresa que firmó con el Pentágono esa misma noche es OpenAI, la que fabrica ChatGPT. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto contigo? Que estás aquí conmigo en LATAM usando estas herramientas para tu trabajo, tu negocio, tu vida diaria. Pues todo. Porque lo que se decidió esa noche no solo fue un contrato militar, fue quién va a controlar la inteligencia artificial del futuro y bajo qué condiciones. Entonces hoy te voy a contar la historia completita, con el timeline exacto, con los datos verificados, con las preguntas que nadie te está haciendo y con lo que necesitas saber para tomar decisiones informadas sobre las herramientas que usas. Si usas inteligencia artificial en tu trabajo, si tienes datos en plataformas digitales o simplemente te importa el futuro de la tecnología que nos rodea, entonces este video es para ti, según yo. Vamos. Oye, pero antes de entrar al timeline de lo que pasó, quiero decirte algo así rapidito. Todo lo que estoy por contarte, la guerra entre estas empresas, quién controla la inteligencia artificial, qué significa para tu privacidad, es exactamente el tipo de información que trabajamos aquí en el Cyber Despertar. Si nunca has escuchado de él, es un programa completamente gratuito, en español, que creé para cualquier persona en Latinoamérica. Sin importar si es técnico o no, puedes entender la ciberseguridad y tomar el control de tu vida digital. No es un curso, es simplemente una experiencia. Y está disponible ahora mismo en el cyberdespertar.cristech.io. El link está ahí en la descripción. Dicho eso, pues vamos con la historia, porque lo que pasó esta semana es de película. Vamos ahí. Entonces, miércoles 26 de febrero, el ultimato. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, le da a Anthropic un ultimátum. Le dice, aceptan los nuevos términos o el Pentágono cancela el contrato y les designa riesgo de seguridad nacional, ¿no? De repente. Un grupo de empresas tech, incluyendo Nvidia, Google y la misma Anthropic, le envía una carta a Hegseth expresando preocupación por designar a una empresa americana como riesgo de seguridad. La carta, pues, es ignorada. Ese mismo día, Sam Altman publica públicamente que comparte las líneas rojas de Anthropic, que él también se opone al uso de la inteligencia artificial para vigilancia masiva y armas autónomas. El mundo lo interpreta como solidaridad con su rival. Bueno, jueves 27, las negociaciones colapsan. Darío Amodei le escribe a su equipo en un memo interno. El Pentágono les ofreció aceptar sus términos si borraban una frase específica sobre análisis de datos masivos. Esa frase exactamente describía el escenario que más nos preocupaba. Y Anthropic dice que no. Las negociaciones entonces ahí se colapsan. A ver, para entender mejor lo que pasó, primero necesitamos conocer los protagonistas. Porque esta no es una historia de tecnología, es una historia de personas, de valores y de poder. El primero, Sam Altman, el CEO de OpenAI. De 45 añitos, nació en Chicago, emprendedor desde los 16. Fue presidente del Y Combinator, la incubadora esa más influyente en Silicon Valley, si lo ubicas, ¿no? En 2015 cofundó OpenAI junto con Elon Musk y otros, con el objetivo declarado de construir inteligencia artificial segura y beneficiosa para la humanidad, gratuita y abierta. De ahí el nombre. Pero en el 2023 algo cambió. La junta directiva lo despidió. 4 días después, casi todo el equipo amenazó con renunciar. Lo reencontraron y eso le dio un poder que no tenía antes. Hoy OpenAI tiene una valoración aproximadamente de $300 mil millones. Microsoft tiene inversiones con más de 13 mil millones y ChatGPT tiene ya más del 60% del mercado global con chatbots de inteligencia artificial. Y Altman es pues carismático, calculador y sabe navegar la política de Washington mejor que cualquier otro CEO de la tech. De ahí viene Darío Amodei, el CEO de Anthropic, de 41 añitos, físico de formación, fue VP de investigación en OpenAI durante años, básicamente el cerebro técnico detrás de los primeros GPTs. En el 2021 se fue, y no por dinero, fue porque no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando OpenAI con respecto a la seguridad de la inteligencia artificial. Y es ahí cuando fundó Anthropic con su hermana Daniela y otros ex colegas de OpenAI. El lema desde el día 1 era la seguridad primero, la escala después. Entonces Anthropic fabrica Cloud, el asistente de inteligencia artificial que muchos exportan consideran hoy el más cuidadoso y sofisticado del mercado. Anthropic está ya valorado en 61 mil millones de dólares. Amazon invirtió 8 mil millones de dólares. Google también tiene participación. Y Darío es más reservado que Altman, menos mediático, pero en la comunidad científica de inteligencia artificial su credibilidad es grandota. Y de ahí viene el tercer personaje, el Pentágono.
Y aquí está el actor que nadie menciona suficiente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, o como llama el gobierno de Trump, el Departamento de Guerra. El Pentágono quería una cosa muy específica: acceso a la inteligencia artificial más avanzada del mundo para operaciones militares clasificadas, sin restricciones externas, sin empresas privadas dictando qué puede hacer el ejército americano con esa tecnología, y estaba dispuesto pues a usar todo su poder para conseguirlo. Ahora llegamos al viernes 28, el día que cambió todo. Hora 10 a.m. El Pentágono designa a Anthropic riesgo de seguridad de la cadena de suministro. Primera vez en la historia que el gobierno americano designa así a una empresa doméstica americana. 11 a.m. Hexet ordena a todos los contratistas de defensa que cesen el uso de productos de Anthropic. A las 12 p.m. Trump publica en Truth Social y llama a los líderes de Anthropic, izquierdistas, radicales y woke, que intentan obligar al Departamento de Guerra a obedecer sus términos de servicio en lugar de constitución. Ordena a todas las agencias federales que cesen el uso de Anthropic también. 6 de la tarde, Sam Altman anuncia que OpenAI acaba de firmar un acuerdo con el Pentágono para desplegar sus modelos en redes clasificadas militares. El mismo día, la misma hora en que el gobierno baneaba a su rival, el mismo Altman, que había dicho públicamente que compartía las líneas rojas de Anthropic, firmó el contrato que Anthropic rechazó. Y al fin de semana, pues la reacción del mundo. La reacción fue pero inmediata, y fue en la dirección opuesta a lo que el Pentágono y OpenAI pues esperaban. Cloud llegó al número 1 en el App Store de Apple, superando a ChatGPT por primera vez en la historia. Las desinstalaciones de ChatGPT se dispararon. Los usuarios votaron con sus dedos. Más de 875 empleados de Google, de OpenAI y de otras empresas firmaron una carta abierta respaldando a Anthropic. Investigadores pues del propio OpenAI cuestionaron públicamente el contrato, y uno de los que escribió en X que la decisión no valía la pena, y el post recibió casi de 500,000 visitas. En la acera frente a las oficinas de OpenAI en San Francisco, activistas pintaron con tiza mensajes criticando pues la decisión. Frente a las oficinas de Anthropic, los mensajes eran en cambio de apoyo. Y Sam Altman tuvo que hacer algo que los CEOs casi nunca hacen: admitir públicamente que se equivocó. Y dijo: fue apresurado, la comunicación fue un desastre, la Optic no se ve bien. Y pocas horas después, Anthropic anunció que volvía a la mesa de negociaciones con el Pentágono. Y la historia todavía no termina. Y entonces esto es lo que pasó. Y esto te lo cuento hora a hora porque la velocidad de los eventos es parte de la historia. A ver, semanas antes el contrato original, ¿ya? Anthropic ya tenía un contrato con el Pentágono de hasta $200 millones. Cloud era el primer modelo de inteligencia artificial de una empresa privada desplegando en las redes clasificadas del gobierno americano. Pero Anthropic había puesto dos condiciones no negociables en ese contrato. Dos líneas rojas. La primera: prohibición de usar Cloud para vigilancia masiva de ciudadanos americanos. Ojo. Y la línea número 2: prohibición de usar Cloud en sistemas de armas autónomas que operen sin supervisión humana. El Pentágono quería esas líneas que desaparecieran del contrato renovado. Quería acceso total para cualquier uso legal. Y es que ahora viene lo que más me importa contarte, porque la mayoría de los medios hablan de esto como una pelea corporativa o como una historia política americana. Pero hay tres capas de esta historia que te afectan así directamente, aunque estés en México, Colombia, Ecuador, Perú, en Argentina, donde sea. La primera capa: la diferencia entre límites morales y límites legales. Esta es la clave de todo, y es la parte que más me preocupa como persona profesional de la industria. Anthropic quería que sus restricciones estuvieran escritas explícitamente en el contrato, sin vigilancia masiva, sin armas autónomas y punto, sin excepciones. OpenAI aceptó que el Pentágono pueda usar su tecnología para cualquier uso legal y confía en que las leyes actuales prevendrán pues los abusos. ¿Cuál es el problema con el enfoque de OpenAI? El MIT Technology Review lo dijo claramente: las leyes que OpenAI cita para justificar sus protecciones son las mismas leyes bajo las cuales ocurrió la vigilancia masiva que expuso a Edward Snowden. Esas prácticas fueron consideradas legales internamente durante años antes de ser declaradas ilegales. Y Anthropic empujó por límites morales. OpenAI se confirmó con los límites legales más suaves. Y cuando se trata de la inteligencia artificial con acceso a sistemas militares clasificados, esa diferencia es enorme. Capa número 2: el precedente que acaba de establecerse. Por primera vez en la historia, el gobierno de Estados Unidos designó a una empresa americana como riesgo de seguridad nacional por no aceptar sus condiciones contractuales. No por espionaje, no por hackeo, no por violar ninguna ley, sino por tener términos de servicio que el gobierno pues no quería respetar. ¿Qué significa ese precedente? Significa que cualquier empresa que haga negocios con el gobierno americano, directa o indirectamente, ahora sabe que si no cede con lo que el gobierno quiere, pues puede ser baneada.
Y para Latinoamérica esto importa porque muchas de las herramientas tecnológicas que usamos en salud, en educación, en finanzas, en el gobierno, están construidas sobre infraestructura de empresas americanas. Lo que Washington decida sobre la inteligencia artificial no queda solo en Washington entonces. Capa 3. La pregunta que define el futuro de la inteligencia artificial. Altman lo dijo él mismo, y se lo doy porque es honesto. Dijo, ¿quién debería tomar decisiones sobre el uso apropiado de la inteligencia artificial? ¿Ejecutivos no electos de empresas tech o funcionarios de gobierno que al menos en teoría son responsables ante el Congreso y los votantes? Y es una pregunta legítima, y no tiene una respuesta fácil tampoco, pero hay otra versión de esa pregunta que me parece más importante. ¿Confías en que el gobierno nunca usará de esas inteligencias artificiales? ¿O prefieres que existan límites contratextuales explícitos que no se puedan mover? La historia nos ha mostrado con Snowden, con Cambridge Analytica, con decenas de escándalos de datos, que confiamos en que seguirán la ley. Y no siempre es suficiente. Y esto no es paranoia, es simplemente información. Ok, entonces ahora ya tienes el panorama completo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué significa para ti? Aquí 4 reflexiones concretas para ti, para tu equipo y para tu empresa, si es así decirlo. Reflexión número 1. Entiende quién fabrica las herramientas que usas. Esto no significa que tengas que elegir un bando en la guerra Anthropic OpenAI. Significa que tienes que saber qué filosofía tiene la empresa detrás de la herramienta que usas. Cómo se financia, tiene contratos con gobiernos o con el ejército, cuáles son sus políticas sobre el uso de datos, tiene límites contractuales explícitos o solo políticas de uso. Y pues no tienes que ser experto, solo tienes que hacer las preguntas correctas y necesarias. Reflexión número 2. La inteligencia artificial ya es infraestructura crítica, trátala como tal. Lo que esta semana nos mostró es que la inteligencia artificial ya no es una aplicación más, es una infraestructura tan crítica como las telecomunicaciones, como los sistemas financieros, como la energía misma. Y la infraestructura crítica tiene que tener regulaciones, tiene que tener transparencia, tiene que tener límites claros. Y en Latinoamérica, pues nuestros gobiernos todavía están un poco muy atrás en eso. Pero como ciudadanos, como empresarios, como profesionales, podemos exigir esa conversación ahora, antes de que los hechos nos obliguen a tenerla de emergencia. Reflexión número 3. Lo que pasa en Washington no se queda en Washington. El precedente que el gobierno Trump acaba de establecer, banear a una empresa tech por sus términos de servicio, va a replicarse. Ya hay gobiernos en Latinoamérica observando cómo el más poderoso del mundo usa su peso para doblar el brazo de una empresa privada de inteligencia artificial. ¿Qué van a hacer esos gobiernos con esa información? ¿Van a regular la inteligencia artificial para proteger a sus ciudadanos o van a usar ese precedente para presionar a las empresas tech para que les den acceso sin restricciones? Esa es la pregunta que deberíamos estar haciéndoles a nuestros políticos ahora mismo. Reflexión número 4. Ser conscientes del primer paso de protegerse. Esta historia no te pide que seas ingeniero, no te pide que entiendas los detalles técnicos de los contratos del Pentágono ni nada de eso. Te pide que sepas que las herramientas que usas todos los días tienen una historia, tienen dueños, tienen intereses, tienen presiones políticas y comerciales. Y que tú, como usuario consciente, tienes el poder de elegir, de preguntar, de exigir transparencia. Porque eso no es paranoia, eso es ciudadanía digital. Y si estas 4 reflexiones te dejaron con ganas de ir más profundo, tengo exactamente lo que necesitas. En el programa de Cyberspertar llevamos a cualquier persona, emprendedores, padres, profesionales, equipos de empresas, a través de un recorrido completo de conciencia digital. Temas como este, quién controla la tecnología que usas, cómo proteger tu identidad, cómo tomar decisiones inteligentes en el mundo digital, todo en español y gratis, todo está hecho para LATAM. Hay personas que ya completaron el programa y les ha ido bien, y la mayoría dice que fue el primer momento en que entendió la verdad, qué es lo que está en juego. Así que te dejo el link en la descripción. A ver, y seamos claros, esto no es solo ética, hay miles de millones de dólares en juego, y los números te dan contexto. OpenAI valorada en 300 mil millones de dólares, crecimiento de revenue año contra año 3.4 veces. Anthropic valorada en 61 mil millones, crecimiento de revenue 10 veces en el mismo periodo. Proyección independiente de Epoch AI, el Anthropic podría superar a OpenAI en ingresos anuales entre agosto del 26 y finales del 27. 79% de los clientes de Anthropic también son clientes de OpenAI. Hay una migración activa, eso sí, la gente está comparando y eligiendo. Después del escándalo del Pentágono, Cloud llegó a ser número 1 del App Store. Las desinstalaciones del ChatGPT se dispararon. ¿Qué nos dicen estos números? Que Anthropic está ganando la guerra comercial incluso mientras pierde la guerra política. Que los usuarios, cuando entienden lo que está en juego, pues votan con sus dedos. Y que la credibilidad en el mundo de la inteligencia artificial vale más de lo que cualquier contrato del Pentágono puede comprar. Pero también hay un riesgo real para Anthropic.
El analista Shinak Anslem lo dijo mejor que nadie. Puede ser que ganen la corte en años, pero mientras tanto, cada abogado corporativo de una empresa Fortune 500 con exposición al gobierno americano se va a preguntar si vale la pena o no el riesgo de usar cloud. Así que la guerra no está ganada. Todavía no. Y eso es todo, mis cybernautas. Quiero cerrar con algo que llevo días pensando. Lo que pasó esta semana entre Anthropic, OpenAI y el Pentágono no es solo una noticia de tech, es un espejo. Un espejo que nos muestra en qué momento estamos con inteligencia artificial. Un momento donde las decisiones que se toman hoy, en qué manos queda esta tecnología, bajo qué condiciones, con qué límites, va a definir el tipo de mundo en el que vamos a vivir en los próximos, 20 años. Una empresa dijo que no a $200 millones porque consideraba que cruzar esa línea iba en contra de los derechos de las personas. Y el mundo respondió. Subió a esa empresa al número 1 de la App Store. Sus empleados escribieron cartas de apoyo. La gente en las calles pintó mensajes definiéndola. ¿Qué nos dice eso? Que cuando la gente entiende lo que está en juego, pues importa. Que los valores no son solo palabras bonitas en una página de marketing. Que la transparencia tiene valor real, comercial, social y humano. Y en Latinoamérica somos más de 650 millones de personas usando estas herramientas. Millones de emprendedores, de profesionales, de familias que dependen de la tecnología para trabajar, para comunicarse, para protegerse. Merecemos entender cómo funciona esa tecnología, quién la controla, qué se decide sobre ella y qué podemos hacer al respecto. Y no porque seamos técnicos, sino porque somos ciudadanos digitales. Y si este video te dio algo que no tenías antes, una perspectiva, una pregunta y una razón para investigar más, entonces ya valió la pena hacerlo. Y así que compártelo con tu equipo, con tu empresa, con esa persona en tu vida que usa la inteligencia artificial todos los días sin saber nada de esto. Porque la información es la primera línea de defensa, siempre. Y antes de irme, 2 cositas rapiditas que quiero que hagas si este video te sirvió. 1. Si todavía no conoces el programa del Cyberdespertar, entra ahora mismo al cyberdespertar.cristec.io. Es gratis y en español. Es para ti, para tu familia y para tu equipo. Son módulos así cortitos que puedes completar el primero en menos de 10 minutos. Y cuando termines, pues vas a entender tu mundo digital de una manera un poquito completamente diferente. 2. Comparte este video. No para el algoritmo, para esa persona en tu vida. Tu mamá, tu socio de negocios, tu colega, que usa inteligencia artificial todos los días y no sabe nada de lo que acabas de aprender, porque informarse es protegerse. Soy el Chris.tech y si has llegado hasta acá, ya eres parte del Cyberdespertar. Comparte esto, protege los tuyos, porque la vida es muy corta para no proteger lo que nos importa. Chao y un abrazo seguro.